A ver, la historia siempre es interpretativa, o sea, eso es Ujú. así, fundamental. No existen Eso los es hecho. hechos. Eh, pero fíjate qué curioso, porque pues todo el mundo se sale de la primaria, secundaria y prepa con la idea de que la historia estudia los hechos del pasado, y Ujú. no. La historia estudia los discursos del pasado, ¿no? Porque además en cada época se establece una narrativa histórica con base en ciertos hechos, ¿no? Pero las narrativas son diferentes. Decía por ahí Nietzsche en un ensayo muy bonito que escribe sobre la historia, una frase que pongo justo en el libro de Cortés, algo muy simple, dice Nietzsche: no hay hechos, hay interpretaciones. A ver, y un ejemplo fundamental, ¿no? Ahora que estamos con estos temas en México. 13 de agosto de 1521. ¿Qué pasó ese día? A ver, hecho contundente que nadie puede refutar y negar: cae Tenochtitlan. Eso es un hecho, ¿no? Cae Ujú. la ciudad de Tenochtitlan. La conquista de México, eso es una interpretación. Y una muy vil y muy vulgar además, pero es decir, que la caída de Tenochtitlan, eso es un hecho, represente la conquista de México, eso es una narrativa. Y eso es una narrativa construida en el siglo XX, con los intereses y necesidades y conocimientos del siglo XX y con las visiones del mundo que tenemos en el siglo XX. También decimos siempre que la historia la escriben los poderosos, que la historia la escriben, decimos, la historia El la poder. escriben los triunfadores. Ganan, Es sí. justo lo que dices, Héctor. A ver, el poder. Si la historia la escriben los triunfadores, quiere decir, la Ujú. historia la escriben los que tras triunfar están en el poder. Si desde el poder Ujú. gastas tiempo, dinero, esfuerzo, recursos en contar la historia, es porque la historia, la narrativa histórica, es también un acto de poder. Porque a través de la narrativa histórica tú moldeas la mente de un pueblo. Con lo cual hay que entender que hacer narrativas históricas es todo menos inocente. De hecho, puede ser bastante perverso, ¿no? Ujú. Como la narrativa que Sí, nos hacen claro. hoy en día, que es perversa de pies a cabeza, una narrativa no solamente de derrota, de humillación y de conflicto, porque esa la traemos desde Lázaro Cárdenas, desde Diego Rivera, desde Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, traemos una narrativa de conquista, de humillación y de derrota. El actual gobierno le agrega a esta narrativa el odio, el rencor, la fragmentación y el conflicto, haciéndote pensar que pasaron cosas que nunca pasaron, ¿no? Desde cosas que pueden parecer tan bobas como la gran creación de la Claudia Sheinbaum, ¿no? La Fundación Lunar de México Tenochtitlan. Por favor, que traigan a un solo académico serio de este planeta que te explique qué chingados es una fundación lunar. O sea, ¿qué significa esta payasada de la Fundación Lunar de Tenochtitlan? Todos los académicos concuerdan en 1325 como fundación a secas de Tenochtitlan, y te dicen esos académicos que Ujú. no es que ese año se haya fundado, sino que ese año, aprovechando un eclipse, los aztecas dijeron este año. Hoy empezamos, ¿no? Sí, 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 pero esto de una fundación lunar, es una, bueno, en fin. Eso es una cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, tú te dicen la Fundación Lunar. La otra frase que han repetido hasta el cansancio como merolicos, porque, claro, ya que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, pues hay que repetirla, ¿no? Eh, 500 años de resistencia indígena. Eso tampoco pasó nunca. ¿Resistencia indígena a quién? Si Tenochtitlan cayó ante un ejército de indígenas. Esa es la parte en la que nunca haremos el suficiente énfasis. Tenochtitlan cae ante un ejército indígena. Tenochtitlan es tomada por los texcocanos, los tlaxcaltecas, los cholultecas, los huejotzingas, los totonacas, los xochimilcas, los malinas.